Perú al 2050. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 permitirá que el Perú se ubique entre los 35 países más competitivos del mundo, reduciendo la pobreza monetaria. Además, el país disminuirá sus niveles de desigualdad, pasando de un índice de Gini de 0.42 a 0.33. A pesar que el impacto de la pandemia por la COVID-19 ha afectado severamente todas las dimensiones de la vida de las personas, el Perú hoy en día se está recuperando paulatinamente. Los fundamentos macroeconómicos de Perú continúan siendo sólidos, la deuda pública como porcentaje del PBI es baja, las reservas internacionales son considerables y el Banco Central es confiable. La crisis climática representa una amenaza significativa para el desarrollo del país y la prosperidad del Perú, debido a su geografía, las desigualdades persistentes y su estructura económica. Para el 2050, las políticas estatales de inversión, desarrollo empresarial, innovación tecnológica, industrialización y educación para impulsar mayor capital humano de trabajo y desarrollo del sector de servicios es lo que se quiere para así llegar a ser una economía manufacturera, industrializada y moderna. El Perú solo crecerá al ritmo de los otros países emergentes si ejecuta planes a largo plazo que reestructuren el modelo económico actual. Francia al 2050. La economía de Francia es una economía social de mercado altamente desarrollada. En 2050 seguirá siendo una potencia. Francia ya se había comprometido a alcanzar la neutralidad carbono para 2050, pero la guerra en Ucrania hizo que sea dependiente de los hidrocarburos rusos. Francia busca reducir en 2 años un 10% de su consumo de energía respecto a 2021 y un 40% para 2050. Tendrá que invertir en los sectores impulsores de crecimiento, los cuales serán los que sostendrán la economía y crearán los empleos del mañana. Es la elección del futuro para Francia al 2050. Italia al 2050. Últimamente, Italia ha seguido una senda de baja competitividad debido a la contracción de los costes salariales y la precariedad del mercado laboral. También la enorme deuda pública y el declive demográfico. Las razones de esta desaceleración fueron la escasa inversión en innovación y capital humano, la baja calidad de la regulación pública y el déficit de modernización de sus infraestructuras. La actividad industrial ha sido el motor del desarrollo italiano y eje de su economía. Frente a ello, las actividades agrícolas han experimentado un considerable retroceso, tanto en ocupación de la población activa como en su participación en el PBI. Al 2050, los más ricos seguirán creciendo a la inversa de lo que sucederá con los más pobres, agudizando la disparidad regional. Solo el aumento de la temperatura de hasta 2 grados provocará una caída del 3.7% del PIB a nivel nacional en los próximos 30 años, ya que Italia, como las demás naciones del sur de Europa, sufre más que la media por el cambio climático. Es hermoso Singapur, desde solo 722 kilómetros cuadrados. Pero para un país tan pequeño, tiene una impresionante población de aproximadamente 6.600.000 habitantes, lo que convierte a Singapur en el tercer país más denso del mundo. En la década de 1960, Singapur era una ciudad con barrios pobres y calles controladas por numerosas pandillas. Tenía un sistema legislativo débil, una población sin educación, una corrupción rampante y salarios microscópicos. Singapur es el país menos corrupto de Asia y ocupa el 5º lugar entre los estados menos corruptos del mundo. Además, apenas verás a un mendigo en las calles de la ciudad. Se desarrollaron diferentes industrias y, por lo tanto, cada día aparecían más y más nuevas oportunidades de empleo para los habitantes de Singapur y los expatriados. Como resultado, el PIB per cápita en Singapur se disparó de $500 en 1965 a $14.500 en 1991. Eso es un 2.800% en solo 26 años. Entonces, ¿qué es Singapur hoy en día? Singapur es uno de los mejores países del mundo para emigrar. Por su nulo crimen, su alta calidad de vida, altos salarios, su sistema educativo es considerado uno de los mejores del mundo, tanto a nivel escolar como universitario. Su sistema de salud es uno de los más avanzados del mundo, tanto por sus profesionales como por su tecnología. El puerto de Singapur es uno de los más activos del planeta, exportando químicos y productos electrónicos, pero además se dedica a la investigación y desarrollo, a las finanzas y al turismo sanitario. Nueva Zelanda es una verdadera historia de éxito en cuanto a gobiernos limitados y libres mercados. Pero Nueva Zelanda no siempre disfrutó de su libertad. En algún momento se encontró tan asfixiada
que sus habitantes necesitaban una prescripción médica solo para comprar margarina. A principios de la década de 1980, Nueva Zelanda estaba abarrotada de regulaciones y restricciones. La economía neozelandesa estaba estancada, excesivamente regulada y empobrecida por la intervención del Estado. Pero en 1984, Nueva Zelanda abandonó el proteccionismo y liberó su comercio internacional. Se eliminaron las subvenciones a la industria y a la agricultura, se desregularon los mercados nacionales, se redujeron las burocracias y se eliminaron las regulaciones laborales. El desempleo bajaba y el salario promedio aumentaba. Al mismo tiempo, se eliminaron los controles monetarios y los aranceles, así como la afiliación sindical obligatoria. Gracias a estas medidas, Nueva Zelanda se convirtió en uno de los países más libres y competitivos de todo el mundo. Cuando las subvenciones agrícolas eran la norma en Nueva Zelanda, la agricultura representaba menos del 5% del Producto Interno Bruto del país. Una vez eliminadas, los agricultores iniciaron una revolución de innovaciones y llevaron la agricultura neozelandesa a alrededor del 30% de su Producto Interno Bruto. Nueva Zelanda entendió que la libertad era la mejor herramienta para lograr el progreso, el desarrollo y el crecimiento de sus ciudadanos. Hoy es una de las economías más libres del mundo, situándose como la tercera economía más libre en el índice de libertad económica del Instituto Fraser. Y además es uno de los países más competitivos. Muy buenas noches. Yo voy a hablar de Canadá en el 2050. Para el año 2050, el crecimiento económico que tendrá Canadá va a representar una estabilidad superior a la que tiene el país Estados Unidos, dado que según el experto Lawrence C. Smith, sus recursos petroleros solo estarán por debajo de los de Arabia Saudita. En cuanto a contexto histórico, hablando de primero la depresión que tuvo en el 2008-2009, Canadá empezó a tener un crecimiento económico mucho más estable desde entonces, lo cual se ve demostrado en la salud relativa de los bancos de Canadá. Esto permite mayor capacidad de extender crédito ampliamente a sus clientes. La deuda de Canadá al PIB es cerca del 42%, casi la mitad de Estados Unidos. Además, el presupuesto actual de Canadá, aprobado por los conservadores en otoño de 2010, proyectaba ya un presupuesto balanceado para el 2015 y este se sigue manteniendo incluso hoy en día. Actualmente la tasa de desempleo en Canadá es de 7.4%, mientras que la de Estados Unidos es de 9.4%. Haciendo una comparativa con Perú 2050, el crecimiento de Perú sería de 2% para el año 2030 y 10% en 2050. El crecimiento actualmente es de 4.5 hacia el 2023 y está en aumento. Es posible que lo supere incluso. Mayor cantidad de empleos es el plan que hay para Perú en 2050 y en el caso de Canadá posee una menor tasa de desempleo dada su gran cantidad de petróleo. La amenaza climatológica puede producir unas pérdidas de PBI en el caso de Perú. Canadá, en cambio, posee una deuda externa menor que la de USA y aproximándose a superarla económicamente. Surcorea 2050. Surcorea va a enfrentar una problemática diferente, dado que tienen una baja tasa de natalidad. Actualmente se proyecta un crecimiento del 2% constante hasta el año 2027. Sin embargo, desde entonces, este va a comenzar a decrecer, llegando a un punto que el crecimiento sea de 0,5%. Sin embargo, en Corea del Sur ya han evaluado distintas opciones, ventajas y desventajas que poseen. Por ejemplo, ellos son uno de los mayores importadores de carbono del mundo, el tercer mayor inversor en proyectos de carbón. Su estrategia, el carbono neutral 2050, destaca la eliminación gradual de las plantas de carbón o su conservación a manera de gas natural licuado, lo cual requiere una aceleración en lo que sería la tecnología. Además, tras la pandemia, ellos hicieron una inversión de $144 millones en Estados Unidos para aumentar plazas de trabajo. Se identifica también que se han realizado 10 proyectos clave que van desde la movilidad verde hasta la atención médica inteligente, más fuentes de empleo. Haciendo la comparativa, Corea del Sur actualmente tiene un crecimiento de 4.1%. Va a generar mayor cantidad de empleos gracias a las inversiones que realizaron y bajo la amenaza del bajo índice de natalidad que poseen, ya se está evaluando como posible solución permitir mayor cantidad de inmigraciones. El primer objetivo del desarrollo sostenible es fin de la pobreza
Y Finlandia es un país que sí cumple este objetivo. Porque Finlandia es un país que desde los años 1980 ha tenido muchísima pobreza, ya que en ese año habían más de 20.000 personas viviendo en la calle. Pero esto fue cambiando e incluso otros países como España lo implementaron para poder erradicar la pobreza del país. Finlandia se destaca por tener condiciones excelentes como para convertirse en un modelo para otros países del mundo, ya que cuenta con medidas de protección ambiental bastante elevadas. El economista británico Jim O'Neill ha mencionado en uno de sus artículos acerca de las proyecciones para México que, además de tener una gran población, durante los próximos 30 años tendrá una muy buena constitución demográfica. Las predicciones más importantes de México para el 2050 son las siguientes. Se verá un crecimiento poblacional de las personas que estarán en condiciones de trabajar con respecto a aquellos que no pueden hacerlo. Según la PwC, México escalará a la posición número 7 en el top 10 de economía a nivel mundial. El país encontrará nuevos competidores. Aunque México superará en los próximos 30 años a Francia y el Reino Unido, encontrará otros competidores como Egipto y Pakistán. México se convertirá en un país con mayores oportunidades de negocio, gracias al desarrollo de mercados emergentes y al incremento y mejora de las tecnologías. En general, lo que se espera es que aumente la cantidad de empresas extranjeras que contemplen a este país como un destino viable para sus inversiones y negocios. Y que las empresas nacionales, establecidas en México, puedan ampliar sus horizontes hacia mercados extranjeros y contribuir así con la economía de la región. Una de las principales infraestructuras nacionales que planea potenciar la economía del país es la construcción del Parque Industrial Temex Park, en el municipio Nextlalpan del Estado de México.